Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de literatura. Soy el profesor José Córdoba y vamos a desarrollar la sesión 13 respecto del romanticismo y el realismo en el Perú. El romanticismo peruano se va a desarrollar básicamente a partir de la mitad del siglo XIX. Estamos hablando de 1850 hacia adelante. Coincidió con el gobierno de don Ramón Castilla, ¿no?, que le llevó al país una relativa estabilidad política y también a partir de ese momento comienza una prosperidad económica con lo del guano y el salitre. Ese es el contexto en el cual surge o llega al país el romanticismo, un momento de estabilidad, de paz social y de prosperidad. Muy bien. Por eso que nuestros escritores románticos básicamente se dedicaron a, a llevar a cabo una vida bohemia, ya que tenían un país, relativamente próspero y estable. Nuestro romanticismo careció de originalidad, ya que no imitamos la fuente original, que fue el romanticismo de Alemania, sino que básicamente nuestros escritores imitaron la literatura española, es decir, fuimos una imitación de otra imitación. Nuestro romanticismo también careció de este enfoque social o preocupación social, como lo tuvimos en algunos representantes en Europa. Básicamente se desvinculó de ese aspecto, ¿no? Lo que sí tenemos es el tono sentimental, el gusto por lo histórico, por el pasado, por ejemplo, en las tradiciones de Palma, ¿verdad? Son elementos que están presentes en nuestro romanticismo. Bien, se considera, como la primera novela romántica, el texto El Padre Orán de Narciso Aréztegui, 1848. Claro, ya se hacía novela en nuestro país, pero novela romántica por sí misma lo encontramos recién en este texto. El teatro romántico también se inicia en 1851 con la obra de Narciso Aréztegui, El Poeta Cruzado. En poesía también destaca nítidamente este famoso poeta Carlos Augusto Salaverry. Él tiene un libro titulado Cartas a un ángel, que contiene su poema más célebre, Acuérdate de mí. Ahí podemos encontrar ecos de la poesía de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Por eso hemos dicho, nuestro romanticismo básicamente tiene influencia del español. Destaca en la narrativa nítidamente don Ricardo Palma. Él es conocido como el bibliotecario mendigo, ya que luego de la guerra con Chile, el gobierno lo pone a cargo de la Biblioteca Nacional y apelando pues a su prestigio de escritor, logró implementar nuevamente nuestra biblioteca. La obra de Ricardo Palma abarca diversos géneros: poesía, teatro, también una importante labor como filólogo y como lingüista. Recordar sus obras Neologismo y Americanismo o también Papeletas lexicográficas. Él va a defender las modalidades del español aquí en América Latina. Entonces, él defiende la forma propia de hablar acá de América Latina. También tuvo una faceta de historiador, pero se dejaba llevar mucho por la subjetividad, ¿no?, por la fantasía, mejor dicho. Entonces, por eso que abandona básicamente esta vena historicista. Pero su obra célebre son las tradiciones peruanas. Veamos, ¿qué son las tradiciones? Muchos lo consideran una especie de nuevo género narrativo, nueva especie. Palma decía que las tradiciones eran una hermana menor de la historia. En él encontramos un gusto por lo histórico. Pero recuerden que su acercamiento en este campo es subjetivo, es romántico, recuerden, ¿no? Muy bien, las tradiciones en líneas generales consisten en una mezcla de elementos históricos y ficcionales, ¿no? Es una mezcla de todo ello. Básicamente comprende dos elementos. Veamos un esquema que va a sintetizar todo ello. Las tradiciones, comprenden o abarcan, por un lado, la leyenda romántica y también el cuadro costumbrista. Como podrán apreciar, esta corriente, que fue la anterior, justamente en las primeras décadas del siglo XIX, todavía está dejando aquí un rezago, ¿no? Las corrientes literarias nunca desaparecen totalmente. Muy bien. La pregunta es, ¿qué le aporta la leyenda romántica y qué le aporta el cuadro costumbrista? La leyenda romántica le da profundidad histórica. Por eso que hay muchas tradiciones de Palma ambientadas en épocas pasadas. En la época incaica, en la época colonial, donde está la mayoría, en la época de la emancipación y otro grupito en la época ya republicana.
El cuadro costumbrista lo que le aporta es básicamente que la tradición se pueda arraigar digamos, a lo cotidiano, a retratar pues los comportamientos sociales, costumbres. Muy bien. A nivel del estilo vamos a encontrar un rasgo muy importante, la oralidad. ¿En qué consiste el tono oral de las tradiciones? En esta especie de diálogo entre el autor y el lector. Ahora, este tono dialógico se sustenta en el uso de un lenguaje compartido, el lenguaje criollo, el lenguaje popular. Palma es heredero de ese lenguaje de Manuel Asensio Segura. Vamos a encontrar cómo también emplea pues modismos, términos coloquiales, refranes. Eso le da un tono oral justamente a las tradiciones de Palma, ¿no? Encontramos humor, ¿no? Las tradiciones no se entretienen, y la ironía, que es una crítica muy sutil, muy fina. Muy bien, las tradiciones también van a incorporar a nivel de su estructura un elemento muy importante. A ver, como todo texto narrativo, las tradiciones, digamos, se pueden dividir en un inicio, un desarrollo y una especie de desenlace, llevando incluso moraleja. Sin embargo, hay un elemento muy peculiar. Luego de que te presentan los personajes, la anécdota que te va a narrar, encontramos este elemento llamado de la digresión histórica. ¿En qué consiste? Palma te inserta datos históricos precisos. Es decir, ¿no? Te puede mencionar, por ejemplo, si es una tradición ambiental en la época colonial, te puede hablar del virrey Amadeo de Uniel, sus principales obras. No sé, el Paseo de Agua, la Medalla de los Descalzos, qué ocurrió durante su administración, ¿no? Datos que uno puede cotejar con fechas, ¿no? O sea, datos precisos. ¿Por qué? Porque todo esto busca darle verosimilitud, hacer creíble ese relato. Esa es la función principal de la digresión histórica, ¿verdad? Entonces te inserta personajes de la historia, fechas, ¿no?, precisas, para hacer creíble, hacer verosímil esa narración. Muy bien, es muy importante este elemento y siempre ha venido en las evaluaciones de las separatas y también en los simulacros. ¿Qué ha dicho la crítica? ¿Qué valoración, qué balance se ha hecho sobre las tradiciones de Palma? A ver, algunos sostienen que Palma pues, es un nostálgico de la colonia, otros que nos da una versión irreverente justamente, ¿no?, del pasado. Sin embargo, la crítica principal que se le ha dado es que carecen de perspectiva histórica. ¿A qué se refiere? Palma, cuando te reconstruye, por ejemplo, la colonia, no te establece o no te da todo el panorama social con sus problemas y conflictos. No, no, no. No te muestra pues todo este entramado, como fue la colonia, con, digamos, conflictos sociales, políticos, no. Se queda solamente en lo anecdótico, es decir, en esta anécdota humorística, ¿verdad?, con su tono oral. Entonces, solamente Palma se queda en este aspecto, ¿no?, en lo anecdótico, ¿ya? Esa es la crítica principal que se le ha hecho a las tradiciones de Palma. Bien, entre las tradiciones más célebres tenemos, por ejemplo, una ambientada en la época colonial. Se titula Don Dimas de la Tijereta. En Don Dimas de la Tijereta, Palma, ¿no?, nos cuenta de este personaje que es una especie de leguleyo, de escribano, y que se enamora de una muchacha muy joven llamada Visitación, y se le olvidó toda su tacañería. Comienza pues a regalarle joyas, abrigos, pero no conseguía que ella pues le corresponda. Un día pues, cansado de hacer tantos regalos costosos, exclamó en voz alta: soy capaz de entregar mi almilla al diablo por el amor de esta chica. Satanás lo estaba escuchando en el infierno y se lo comenta a su secretario, a otro diablillo llamado Lilith, y le dice: este hombre desprecia tanto su alma que la llama despectivamente almilla, vamos a apoderarnos de ella. Aparece Lilith,
ofreciéndole un contrato mediante el cual pues el demonio se comprometía a darle el amor de visitación por 3 años a cambio de su alma. Almilla, dicho, ¿no? Lo corrige don Dimas. Efectivamente, firman este pacto y al regresar a su casa, don Dimas se encuentra que Satanás ha cumplido su palabra. Esta visitación esperándolo, cariñosa, ¿verdad? Muy bien, y así pasa el tiempo, rápidamente los 3 años se cumplen, y en la misma hora y en el mismo lugar aparece Lili de don Dimas. Lili le dice, vengo para que cumplas ahora tu parte del trato. ¿Qué hace don Dimas? Comienza a quitarse la ropa. El diablo se sorprende, ¿no? Le dice, pero para llevarte al infierno no es necesario que te desnudes. Y el escribano pues le responde que si no hace eso no puede pagar o cumplir con lo que dice el contrato. Y de pronto don Dimas le extiende su ropa interior. ¿Qué quieres que haga con esto? Cobrarte, le dice. Muy bien, eso se llama almilla. Eso es lo que yo he ofrecido. Eso es lo que está en el trato. Lilith no le cree y se lo lleva al infierno. Don Dimas, molesto, ¿qué hace? Considera que es un abuso y lo lleva a juicio al demonio. Sí, se forma ya un tribunal. Don Dimas se va a defender solo con un diccionario. Claro, el de la RAE, el oficial, ¿no? Y pide pues que el demonio lea la definición de almilla. Muy bien, revisa y efectivamente su significado es prenda interior. Gana el juicio de don Dimas, el demonio se tiene que conformar con una almilla almidonada, regresa don Dimas a la tierra, pero cuando llega a su casa ya no está visitación. Roto el hechizo, se acabó el amor de ella, quien se ha ido a refugiar a un convento. Esta es una famosa tradición de Ricardo Palma, ¿verdad? Ambientada en la época colonial. Muy bien, veamos ahora el siguiente tema, el realismo en el Perú. Muy bien, el realismo va a surgir básicamente a fines del siglo XIX, posterior a la guerra con Chile. Ojo, la guerra con Chile marca el declive del romanticismo como corriente hegemónica y posterior a esta guerra llega al país el realismo, que va a ser una corriente pues, que nació como rechazo al sentimentalismo, a la subjetividad de los románticos, ¿no? Muy bien, este es el contexto en el cual aparece un país pues digamos, en crisis, ¿no? La derrota militar, la quiebra económica, el desánimo generalizado. Por eso que estos escritores, como González Prada, entre otros, van a buscar renovar el país y hacer una crítica hacia todo lo anterior, hacia todo el pasado, ya que ahí encontraban pues el origen de nuestros males. Bien, veamos entonces sus principales características. Entonces, esta corriente, si bien se opuso al romanticismo, a ese tono sentimental, subjetivo, en nuestro país también, digamos, va a tener ello y a eso se le suma el rechazo del pasado, ¿ya? Y allí pues contrasta pues esta óptica de González Prada con la de Ricardo Palma. Eran enemigos ideológicos también, ¿ah? Palma pues se regodeaba en ese pasado, sobre todo en la colonia, ¿verdad? Y lo que establece pues González Prada en su famosa frase, recuerden esta frase que aparece en el discurso del Politeama, ¿no? Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra, ¿no? Una cancelación de ese pasado. Bien, ¿qué más? Los autores del realismo peruano tienen un compromiso con el presente, con los problemas de la sociedad, ¿no? Por eso que encontramos una temática social y moral, ¿ya? Un compromiso pues con los problemas de tu país. En González Prada, en Clorinda Mato, se ataca duramente una serie de males sociales y políticos, sobre todo en González Prada en sus ensayos, ¿no? Da con Pablo pues a la clase dirigente, a la clase política, la corrupción, la improvisación, también pues el conformismo social, etc. Para los realistas, las obras debían transmitir ideas y sobre todo ideas de cambio. También en esta corriente ya encontramos algunas voces sobre la defensa del indio, ¿no? La defensa del indígena. Recuerden que González Prada es considerado precursor del indigenismo, ya que esta corriente del indigenismo recién se va a desarrollar en el siglo XX, pero ya a fines del siglo XIX encontramos voces precursoras, González Prada y Clorinda Mato, ¿no? El propósito principal, ¿no?, de estos escritores será pues la renovación del país,
el cambio de ideas, el cambio de mentalidad, ¿no?, de la clase dirigente, la búsqueda de nuevos modelos literarios, como lo encontramos en González Prada, y hasta en la ortografía. Recuerden la escritura rebelde también de González Prada, ¿no? Entonces, el propósito fue la renovación del país. Muy bien. Los principales medios de difusión del realismo fueron la novela, la narrativa básicamente, ¿ya?, y el ensayo. Es en esta corriente donde se da un uso, digamos, destacado del ensayo. Recuerden, Páginas Libres, ¿no?, es un conjunto de ensayos de González Prada. Muy bien, veamos a una de las grandes exponentes, como fue Clorinda Mato de Turner, escritora que nació en el Cusco, aunque una de sus primeras obras se tituló Tradiciones Cusqueñas, al estilo de Ricardo Palma, ¿no?, aunque luego ya se decanta básicamente por la tendencia realista. Clorinda Mato también ya es una abanderada de la lucha por los derechos de la mujer a fines del siglo XIX, acceso a la educación, al trabajo, ¿no? Ella tuvo una imprenta donde le daba trabajo solamente a las mujeres. La imprenta se llamó La Equitativa. Debido a que atacó a la iglesia, al clero, en pleno siglo XIX, cuando tenía mucho poder, digamos, fue perseguida y tuvo que partir al exilio en Argentina y también allá por Europa. Bien, su célebre novela Ave sin nido está ambientada en un pueblito andino llamado Quilla. Este pueblo no existe, ¿verdad? Una ficción, pero está representando cualquier pueblo de los Andes. Este pueblo está idealizado a nivel de su paisaje. Allí hay un rezago romántico, en este aspecto, ¿no?, acerca de la naturaleza, el paisaje de Quilla. Sin embargo, la temática que se plantea es realista, ya que el tema es el abuso que se comete contra el indio. Va a llegar a Quilla una familia ilustrada, unos criollos ilustrados, los esposos Marín, Lucía y Fernando Marín. Ellos van a amparar a una familia indígena que era víctima del abuso de los notables. ¿Quiénes son los notables? Las autoridades de Quilla. Hablamos del gobernador Pancorbo, el cura Pascual Varga y otros. ¿Bien? Entonces, los Marín amparan a esta familia indígena de los Yupanqui, ¿verdad?, del abuso de estas autoridades, y allí se aprecia esta visión paternalista, que vamos a explicar en un momento. Muy bien, pero estos notables, digamos, traman una especie de venganza. Una noche hacen creer en el pueblo de que los Marín, pues, se están amparando unos ladrones allí en su casa. El pueblo, pues, enardecido. La turba se acerca para matarlos, pero la familia Yupanqui los salva a Lucía y a Fernando. Lamentablemente muere Juan Yupanqui, este indio. Su esposa queda gravemente herida y antes de morir le pide a Lucía y a Fernando que se hagan cargo de sus únicas hijas, ¿ah?, Rosalía y Margarita. Muy bien, muere. Entonces Lucía, pues, y Fernando se encargó de estas niñas. Y también llega, digamos, desde Lima a Quilla, el hijastro del gobernador, de don Sebastián Pancorbo, un muchacho llamado Manuel, un muchacho ilustrado, estudiaba Derecho. Él comulga con las ideas, pues, de la familia Marín. Él está en contra, más bien, de su padrastro. Muy bien. Y se enamora de Margarita, que ya está señorita, ¿verdad? Muy bien. Fernando Marín decide, pues, irse de Quilla, ¿ya?, porque, digamos, su vida corrió peligro. Prefiere trasladarse a Lima, donde darle una buena educación a estas hijas adoptivas, y también su esposa está embarazada, y para que tenga un mejor desarrollo, una prosperidad. Muy bien. ¿Qué va a suceder? Manuel les va a dar el alcance para pedirle, pues, poder casarse con Margarita. Y les revela un secreto a Manuel. Su madre le ha revelado que su verdadero padre fue el antiguo obispo del pueblo, don Pedro Miranda y Claro. En ese momento que les confiesa esto, Lucía y Fernando, con mucha tristeza, también le cuentan lo siguiente: que antes de morir, Marcela, la mamá de estas chicas, les reveló que el verdadero padre fue ese mismo obispo, don Pedro Miranda y Claro, que abusó de ella. Por lo tanto, Margarita y Manuel son hermanos.
no se va a poder realizar este amor. Este amor está frustrado por justamente debido al abuso de estas autoridades eclesiásticas. Debido a ello, pues, Clorinda Mato fue perseguida, ¿no? Lo que hizo fue desnudar un problema que había en la iglesia, pues, que se conserva hasta ahora, ¿verdad? No respetan el celibato, los problemas de los abusos sexuales, etc. Entonces, estos jóvenes son esas aves sin nido, no van a poder realizar su amor debido al abuso de este cura. Muy bien, aquí se aprecia en la actitud de la familia Marín ese enfoque paternalista. Esa es la propuesta de la autora. Es decir, la reivindicación del indio pasa por, digamos, el amparo y la ayuda que brinden los criollos ilustrados. Entonces, es una visión proteccionista. Hay que amparar al indígena, ¿no? Es como un desvalido a quien hay que guiarlo, sustentarlo. ¿Bien? Pero esta visión paternalista todavía no le da un grado de igualdad, no lo pone en un grado de igualdad social, solamente lo ve como un ser inferior al indígena. Por eso que todavía es un antecedente el indigenismo, pero ya al menos se plantea, digamos, en cierta medida su defensa. No se olviden los roles de los personajes. Los esposos Marín son Lucía y Fernando. La familia Yupanqui, estos indígenas, son Marcela y Juan. Y sus hijas son Rosalía y Margarita. Margarita se enamora, repito, de Manuel, hijo del hijastro, ¿no? Mejor dicho, del gobernador de Quilla. Bien, veamos al otro gran exponente, como fue don Manuel González Prada. González Prada provenía de una familia pues aristocrática. Sin embargo, a lo largo de su vida y su obra, esta se orienta pues a la defensa de los sectores, digamos, menos favorecidos. No solamente los indígenas, también la clase obrera, entre otros. González Prada en el Perú es exponente de dos tendencias. Él viajó por Europa y al regreso del país trajo la influencia, uno, del positivismo. De allí que en su obra reivindique el papel de la ciencia para el desarrollo del país, ¿verdad? Y también tuvo influencia del anarquismo, que derivó básicamente en, digamos, la supresión de toda autoridad y también en la lucha a favor de los obreros. ¿Bien? Su ortografía es anarquista, por ejemplo, ¿no? Él no respeta la autoridad o las reglas de la Real Academia. Él, en lugar de escribir con G, escribía con J. Por eso el título, Páginas Libres. Así se respeta esa voluntad autorial de escribirlo con J. Él no utilizaba la Y, sino la I latina. Y otros cambios más que él propugnaba. Ahora, su obra siempre se orientó a la renovación, al cambio de ideas, al cambio incluso de modelos literarios. Recuerden que él es considerado precursor de dos movimientos. Uno, del modernismo, porque va a renovar la poesía. Sí, renueva la poesía española al introducir dos estrofas de la literatura francesa, el rondel y el triolet. En ese sentido, entonces se le adelanta a Rubén Darío, precursor del modernismo, y precursor del indigenismo por la defensa del indio que hace en sus ensayos. Veamos ahora su obra principal, Páginas Libres. Es un conjunto de ensayos publicado en 1894. En ellos, pues, él critica duramente la inoperancia de nuestra clase dirigente, pero también a todos los sectores sociales, el conformismo, la corrupción, la dejadez, la servidumbre, etc. Utiliza adjetivos punzantes, ¿verdad? Y uno de sus discursos o ensayos más conocidos se titula justamente Discurso en el Politeama, que era un teatro de aquella época. El contexto en el que se dio o se gestó fue por fiestas patrias. Se habían reunido en ese teatro los estudiantes de los colegios de Lima con un notable espíritu patriótico, recaudar, digamos, una gran cantidad de dinero y con eso pagarle a Chile para que nos devuelvan los territorios cautivos. A González Prada se le pide pues que prepare el discurso principal, ya que iba también a asistir el presidente de aquella época. Él lo hace, pero él no lee ese discurso, ya que muchos sostienen que no tenía una buena voz de orador, así que elige a un estudiante para que lo lea. Ese discurso aborda diversos aspectos, pero desde el inicio él se dirige a las nuevas generaciones. Si revisa, por ejemplo, la separata, les han dado
un fragmento justamente, o algunos fragmentos de este famoso discurso. González Prada se dirige a las nuevas generaciones, él deposita su esperanza de cambio justamente en esos niños y jóvenes. Los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro, dice. La fiesta que presenciamos tiene mucho patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. Muy bien. Luego, González Prada sostiene lo siguiente, dice, la mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos, pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Critica nuestros males sociales, ¿verdad?, como los causantes de la derrota. Luego sostiene lo siguiente, en otro fragmento dice así, con las muchedumbres libres, aunque indisciplinadas de la revolución, Francia marchó a la victoria. Con los ejércitos de indios disciplinados y sin libertad, el Perú irá siempre a la derrota. Si del indio hicimos un siervo, ¿qué patria defenderá? Está criticando justamente cómo el indio fue hecho un siervo durante muchos siglos, recuerden, la época colonial. Entonces, no está integrado a la nación. ¿Qué más? Más adelante dice, ¿no? Si la ignorancia de los gobernantes y la servidumbre de los gobernados fueron nuestros vencedores, acudamos a la ciencia, ese redentor, dice, ¿no? Ahí está su pensamiento positivista. La ciencia, la educación, el conocimiento nos llevará entonces al desarrollo, a salir de esa crisis. Y luego en otro párrafo dice, hablo, señores, de la libertad para todos y principalmente para los más desvalidos. No forman el verdadero Perú las agrupaciones de criollos y extranjeros que habitan la faja de tierra situada entre el Pacífico y los Andes. ¿Qué te está diciendo? Que no forman el verdadero Perú los habitantes de la costa. La nación está formada por las muchedumbres de indios diseminadas en la banda oriental de la cordillera. O sea, en su propuesta, para González Prada, el indio es la base de la nación. 300 años ha que el indio rastrea las capas inferiores de la civilización, siendo un híbrido con los vicios del bárbaro y sin las virtudes del europeo. Enseñarle siquiera a leer y escribir. O sea, su propuesta es pedagógica, educativa, darle educación al indígena y hacerlo parte de la nación. Entonces este discurso está dirigido, uno, a estos estudiantes, a las nuevas generaciones y también hacia el indio, ¿no?, que propicien esta idea de cambio. Y justamente eso lo manifiesta casi en uno de los párrafos finales, cuando dice, en esta obra de reconstitución y venganza no contemos con los hombres del pasado. Los troncos añosos y carcomidos produjeron ya sus flores de aroma deleterio. Deleterio es el olor de las cosas nauseabundas. Y sus frutas de sabor amargo. Que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas y frutas nuevas. Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Frase que sintetiza muy bien su pensamiento, que es el cambio. Cambio generacional, cambio de ideas, cambio político, hasta en lo ortográfico, con esa escritura rebelde que él utilizaba. Muy bien, ahí tenemos los principales temas que desarrolla: la educación, la ciencia, el indio como base de la nación. Su propuesta para reivindicarlo es educativa. También critica la religión, ¿verdad? Palma es González Prada es un positivista y evidentemente critica este enfoque religioso. Bien, ahí tenemos entonces lo principal acerca de páginas libres. Veamos ahora los ejercicios. Veamos ahora los ejercicios propuestos para esta semana. Ejercicio 1. Hay que completar el enunciado. El romanticismo llega al Perú a mediados del siglo XIX en un contexto de, y se caracterizó por. Ya sabemos que el contexto en el cual se da el romanticismo es un momento de relativa prosperidad económica, paz social, estabilidad política. Podría ser la A, podría ser la B, la C, y también ¿no?, la exportación del guano, etc. Pero lo que va a definir cuál es la clave será este segundo elemento. Se caracterizó por, dice. ¿Examina los problemas del país? No. El romanticismo se desvinculó de los problemas sociales. Eso más bien fue con el realismo. Entonces descartado la A. Su originalidad en el campo del ensayo, en el romanticismo no se desarrolló el ensayo, más bien en el realismo y sobre todo con González Prada. Ser tardío e imitar el molde español, correcto. El romanticismo imitó básicamente la literatura española y es un fruto tardío. Descartado el tono didáctico porque eso es típico del neoclásico, no del romanticismo. Rechazar la influencia costumbrista, falso. Hemos visto que en las tradiciones de Palma hay elementos costumbristas. Entonces la clave es la C. Ejercicio 2.
Tenemos un fragmento de una obra lingüística de Ricardo Palma, Neologismos y Americanismos. Dice, se puede colegir que el autor, muy bien, en este fragmento lo que está haciendo Ricardo Palma es defender, digamos, el lenguaje, el idioma propio de acá de América, las modalidades del español acá en nuestra región. Por eso dice, hablemos y escribamos en americano, es decir, en lenguaje para el que creemos las voces que estimemos apropiadas a nuestra manera de ser social. Llamemos sin temor de hablar o de escribir mal, pampero al huracán de las pampas, y conjuguemos sin escrúpulo empaparse, azorocharse, apunarse, desbarrancarse y garugar. Verbos que en España no se conocen, porque no son precisos en un país en que no hay pampas, ni soroche, ni punas, ¿no? Nuestro vocabulario no será para la exportación, pero sí para el consumo de 50 millones de seres en la América Latina. Creemos los vocablos que necesitemos crear, sin pedir a nadie permiso, sin escrúpulos de impropiedad en el término. Bien, entonces, lo que hace Ricardo Palma aquí, podemos colegir, es básicamente defender las voces americanas y valorar justamente nuestras modalidades propias de hablar. La clave es la E. No puede ser la A porque en ningún momento él busca una pureza o corrección idiomática, descartado. No hay una visión acerca del multilingüismo en América, no se está enfocando eso, y menos desde un plano histórico. Él no enfatiza la superioridad de los vocablos empleados en España, ¿no? Al contrario, ¿no? Él está valorando los vocablos empleados acá en América Latina. No critica a los neologismos, ¿no? Ni este criterio para crear nuevas palabras. La clave entonces es la letra E. 3. Dice, apoyándose desenfadadamente en la historia, sobre todo en los cronistas, Palma crea una serie de ambientes vivos, espontáneos e encantadores. Señala el crítico literario Washington Delgado. O sea, esto de aquí que está entre comillas es una cita de este crítico literario peruano respecto de las tradiciones peruanas. A partir de esta cita podemos afirmar que la tradición de Palma... A ver, entonces, lo que está proponiendo Washington Delgado es que en Palma encontramos, pues, evidentemente, un gusto por la historia. Y a partir de esto, pues, va a recrear una serie de ambientes, dice, encantadores, vivos. Es decir, lo que está diciendo Washington Delgado es que vamos a encontrar, dice, básicamente, una mezcla de elementos históricos y ficcionales. Entonces, esa es una mezcla lo que encontramos en las tradiciones de Palma. No hay una visión nostálgica del incanato, eso no está manifestando aquí esta cita. Logra verosimilitud a través de las crónicas. Él logra la verosimilitud no a través de las crónicas, sino a través de fechas o datos precisos, verosímiles. Pero esto no es el sentido de lo que está diciendo o lo que está expresando acá la cita de Washington Delgado. Desarrolla anécdotas de tramas fidedignas. Sus tramas no son fidedignas. Busca hacer el relato fidedigno mediante la inserción de datos precisos. Expone una versión irreverente del virreinato. Eso no es el sentido de esta cita. Solamente se concentra en la mezcla de lo histórico y lo ficcional. Otro fragmento. Dice, el fragmento anterior es el inicio de la tradición El ahijado de la providencia de Ricardo Palma. En este puede observarse una característica de la tradición que consiste en este fragmento nos está insertando fechas precisas, nos habla pues incluso de, del cuarto monarca, dice el Perú, ¿verdad? De la época incaica, ¿verdad? El nombre de Arequipa, ¿qué significaba? Entonces, aquí encontramos la presencia de la digresión histórica. Se está mencionando, personajes de la historia peruana y con datos precisos. Esto busca darle entonces verosimilitud al relato. Ejercicio 5. El contexto en el que surge el realismo peruano motiva que el propósito sea uno de los más representativos de este movimiento literario. Aquí, ¿qué propósito persiguió el realismo? La crisis en la que se encontraba nuestro país favoreció que en las obras literarias se proponga, ¿no?, en diversos aspectos para intentar superar las dificultades del momento. A ver, su propósito fue idealizador, descartado.
¿no? Ese es más bien con el romanticismo. Reivindicador, sí, puede ser. Moral, también puede ser. Social, también. Pasadista, descartado, porque eso es con el romanticismo, que se regodeaba en el pasado. Luego, la segunda parte dice lo siguiente. Debido a la crisis en que se encontraba el país debido a la guerra con Chile, las obras literarias se proponen, a ver, la exaltación de lo exótico, falso, ¿no? Eso es en el modernismo, ¿no? Un interés por lo intimista, falso, eso es en el romanticismo. Se propusieron la renovación del país, correcto. Ese fue el objetivo principal, para de ese modo superar los problemas de aquel momento. Entonces, la clave sería la D. Ejercicio 6. Secuencia verdadero o falso sobre la novela Ave sin nido de Clorinda Mato. La novela se encuentra ambientada en la comunidad idílica de Raurac, falso, Esquilla. Es un pueblo que está idealizado, pero no es Raurac, es Esquilla. Juan Yupanqui y su esposa, bueno, la obra se llama Marcela, sufren los maltratos del cura y del gobernador, verdadero. Manuel, al llegar al pueblo, se enamora de Margarita, hija de los Marín. Margarita es hija de Juan y Marcela Yupanqui. Luego, cuando queden huérfanas, van a ser recogidas por los esposos Marín, pero no son hijas de los Marín. Al final de la trama se descubre que Manuel y Lucía son hermanos. Manuel y Margarita son hermanos. Lucía no. Lucía es la esposa de Fernando Marín. Entonces, esta familia Marín son los que amparan a los indígenas. Entonces, la clave sería falso, verdadero, falso, falso. Letra C. Ejercicio 7. Completar el enunciado sobre Aves sin nidos de Clorinda Mato. En esta novela, frente a los abusos cometidos por parte de las autoridades y notables, se observa la visión paternalista del narrador respecto a los indios, ya que el enunciado está enfocando la visión paternalista, dice, respecto al indígena, ya que, a ver, ¿esta visión paternalista en qué consistía? En que los criollos de buen corazón, cristianos, ilustrados, serán los que amparen al indio, lo protejan, ¿correcto? Entonces, sería la clave la B. La redención de ellos, o sea, de los indios, requiere de la protección del blanco o criollo instruido. Ellos son la familia Marín en esta novela. Entonces, esa es la respuesta. Ejercicio 8. ¿Qué enunciados son correctos sobre la propuesta literaria de González Prada, representante del realismo? Funda el movimiento indigenista. El indigenismo recién surgió en el siglo XX. González Prada lo que es un precursor del indigenismo, pero no es el que fundó el movimiento indigenista. Falso. Se orientó a la renovación ideológica del cambio social. Exacto. Su obra ensayística se orienta hacia ello, hacia el cambio. ¿Sus ensayos critican la corrupción de la sociedad peruana? Correcto. Y otros males más. ¿Eh? Improvisación política, conformismo, servidumbre, entre otros. ¿Su lírica busca revalorar la tradición de la poesía española? Al contrario, ¿no? Busca nuevos modelos literarios en la poesía. Él va a incorporar, por ejemplo, estrofas de la literatura francesa, el rondel y el triolet, y por eso es precursor del modernismo, dijimos. Él busca más bien apartarse de esta herencia española, ¿no? Él era un anti-español, un anticlerical, un antimilitar. Muy bien, los únicos enunciados correctos son 2 y 3. Clave la A. Ejercicio 9. González Prada es considerado precursor del modernismo porque renueva la poesía peruana a través de hemos dicho justamente, él va a incorporar estrofas de la literatura francesa, en este caso el rondel y el triolet. Entonces la clave es la E. De esa manera renueva la poesía, no de la literatura inglesa e italiana, sino básicamente la literatura francesa y alemana también. Ejercicio 10. Tenemos otro fragmento que corresponde al discurso en el Politeama de González Prada. Dice, el autor asume que el pasado prehispánico y colonial influye en los peruanos de la República. Así, la sociedad y la herencia genética originan tendencia que se manifiesta en su obra ensayística. ¿Qué nos dice en este fragmento? Y aunque sea duro y hasta cruel repetirlo aquí, no imaginéis, señores, que el espíritu de servidumbre sea peculiar a solo el indio de la Puna. También los mestizos de la costa recordamos tener en nuestras venas sangre de los súbditos de Felipe II mezclada con la sangre de los súbditos de Huayna Cápac. Nuestra columna vertebral tiende a inclinarse.
O sea, esta idea de la servidumbre, del servilismo como sociedad, se origina en el pasado. Ya hemos dicho que el realismo lo que hace es una crítica del pasado, ¿verdad? Busca apartarse justamente de todo ello. Aquí entonces dice, no le podemos echar solamente la culpa al indígena por esta actitud servil, también los mestizos, los criollos, todos porque descendemos también de la colonia. Muy bien, entonces dice, así la sociedad y la herencia genética originan, dice, el rechazo de lo pasado y la crítica al servilismo, ¿no? Tendencia que se manifiesta en su obra ensayística. Él ataca duramente justamente todos los males de la nación y para él esto tiene su origen justamente en ese legado hispano, en el pasado. Por eso que su óptica es distinta a la de Ricardo Palma. Ricardo Palma bien, digamos, se regodeaba en ese pasado colonial. Muy bien, ahí tenemos los ejercicios. Eso ha sido todo por esta sesión, nos vemos en la siguiente clase.